Mercurio y Venus. Dos mundos hostiles con destinos muy diferentes. Uno está vivo, repleto de peligrosas fuerzas de la naturaleza. El otro es un cadáver planetario, labrado por millones de impactos a gran velocidad. Ambos nos demuestran la peor cara de los planetas en los que algo salió mal. Mercurio y Venus, los planetas interiores. El universo, Mercurio y Venus. Junto a la Tierra y Marte, Mercurio y Venus componen el sistema solar interior. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, los planetas gaseosos más alejados del Sol, son los planetas exteriores del sistema solar. A lo largo de 4.000 millones de años, los planetas interiores han recogido tantos restos interestelares que se han convertido en cuerpos sólidos. ¿Por qué estudiamos los planetas? ¿Por qué nos preocupamos de la astronomía? Algún día tendremos que dejar el planeta Tierra si queremos sobrevivir como especie a muy largo plazo. Y necesitamos saber qué hay ahí fuera y cuál es la naturaleza del universo. Estudiamos mundos en los que todo es exótico. Pero los procesos físicos y químicos básicos son los mismos que rigen aquí en la Tierra. Nos separan millones de kilómetros de nuestros vecinos rocosos. Pero una visita a Venus y Mercurio nos muestra un ADN común. Venus y Mercurio. Podemos observar estos lugares como mundos con una historia propia, para luego contextualizar la historia de nuestro propio planeta. Venus es el sexto mayor planeta del sistema solar. En su punto más próximo está a 42 millones de kilómetros de la Tierra. Un año venusiano equivale a 225 días terrestres. Y si usted pesa 67 kilos en la Tierra, pesaría 61 en Venus. Venus. Cuando los antiguos romanos miraban al cielo, se sentían cautivados por su imponente presencia. Bautizaron el planeta con el nombre de su diosa del amor y la belleza. Su presencia en el cielo resulta tan hermosa que la relación parece obvia. Venus se ha considerado durante mucho tiempo como la hermana de nuestro planeta por su composición, gravedad, densidad y tamaños similares. Venus y la Tierra son casi gemelos en muchos aspectos. Tienen casi el mismo tamaño. Venus es ligeramente más pequeño que la Tierra. Si la Tierra fuese un balón de baloncesto, Venus sería uno de fútbol un poco menor. Y Venus es el planeta más cercano a la Tierra, por lo que durante mucho tiempo se consideraron literalmente planetas gemelos. Durante siglos, los científicos pensaron que su gemelo, al igual que la Tierra, era un planeta cubierto de océanos profundos, fértiles bosques pluviales y con un clima que permitiría albergar vida inteligente. Antes de la era espacial se pensaba que Venus sería muy parecido a la Tierra, pero cuando llegamos allí y comenzamos a explorarlo, descubrimos que las condiciones eran muy diferentes. Resultó que Venus no era tanto una hermana exótica de la Tierra como una gemela malvada. Son dos planetas muy similares en cuanto a las propiedades de su masa que evolucionaron hasta estados muy diferentes, y eso representa un problema interesante en la comprensión de la evolución planetaria. Es una especie de experimento controlado, dos planetas similares, una evolución de 4.000 millones de años. ¿Y por qué son tan diferentes? Primero, algunas diferencias básicas. Venus ha sufrido numerosos impactos de meteoros. Uno de ellos tan intenso que algunos científicos creen que podría haber invertido la rotación del planeta. La rotación de Venus es muy lenta. Tiene lo que llamamos una rotación retrógrada. Rota en sentido contrario a todos los demás planetas. Debido a su rotación retrógrada, el Sol sale por el oeste y se pone por el este. Y los días de Venus son largos. Entre un amanecer y el siguiente transcurren unos 8 meses terrestres.
Pero su órbita y sus días no son lo que hacen de Venus un planeta inhabitable. En parte, es su terrible clima. Con una temperatura de 480 grados centígrados en la superficie, Venus es el planeta más caliente del sistema solar. Una visita a Venus terminaría antes de empezar. Tardarían unos segundos. Quizás solo un segundo en morir abrasados. A un astronauta sentado en Venus sin un traje espacial se le tostaría la piel, se cocería como un pavo en un horno, pero mucho más deprisa. El terrible calor lo causa un proceso llamado efecto invernadero, el mismo que mantiene la Tierra con un clima controlado y rebosante de vida. Pero un examen más atento de Venus nos indica que este rasgo común puede ser un ciclo vital y un ciclo mortal. En la actualidad, la temperatura de nuestro planeta está aumentando y los científicos han encontrado en Venus una posible causa. El calentamiento global es el resultado de los gases de efecto invernadero que aumentan más y más, y por eso cada vez hace más y más calor. Y cuando observamos Venus nos dijimos, vaya, ahí ya está sucediendo. En los años 90, después del lanzamiento de la nave Magallanes, los vigilantes planetarios comenzaron a observar Venus para ver lo mal que podían llegar a ponerse las cosas aquí en la Tierra. La exploración del espacio nos ha dicho muchas cosas sobre la Tierra y el medio ambiente. Y de hecho el efecto invernadero del que todo el mundo habla ahora a causa del calentamiento global fue descubierto en Venus. Lo que descubrieron sobre Venus arrojó nueva luz sobre lo delicado que es el efecto invernadero de la Tierra. Venus no siempre fue así de caliente. Creemos que en el principio de su historia era más parecido a la Tierra en su superficie y perdió sus océanos debido a lo que llamamos un efecto invernadero desbocado. Así que Venus es un ejemplo de que en un planeta puede producirse un cambio global en el peor de los casos posibles. No tendríamos que convertirnos en Venus para encontrarnos con problemas. Bastaría con un leve movimiento en esa dirección. El valor de este estudio es que nos permite probar nuestros modelos climáticos. Por medio de los modelos generales de circulación por ordenador, los científicos pudieron calcular el incremento de la temperatura en la Tierra basándose en la cantidad de gases de efecto invernadero en Venus. Pero, ¿cómo funciona en Venus el efecto invernadero que hace que sea tan caliente? Esto es Biosfera 2. Situado cerca de las montañas Santa Catalina en Arizona, fue construido por un grupo de investigadores para profundizar en la idea de colonizar otros planetas. Es el mayor invernadero de la Tierra. Biosfera es el ejemplo perfecto de un invernadero, con paneles de vidrio que dejan entrar el sol y contiene un aire muy caliente. Los rayos solares que atraviesan los paneles de vidrio elevan la temperatura del interior. El aire se calienta y no puede ascender verticalmente hacia la atmósfera por culpa de las paredes. Las ventanas atrapan el calor, calientan el edificio y proporcionan a plantas y árboles un clima habitable. En Venus, los gases de efecto invernadero no atrapan el calor del Sol, pero ralentizan en gran medida la velocidad a la que puede escapar. En cualquier planeta, el efecto invernadero consiste en el aumento de la temperatura de la superficie debido a que los gases de la atmósfera atrapan el calor al tiempo que dejan pasar la luz solar. Estos mismos gases invernadero que en Venus serían fatales para nosotros, son esenciales para la vida en la Tierra. Sin el efecto invernadero, la temperatura media estaría muy por debajo del punto de congelación. Los océanos estarían casi completamente helados y quizás no habría vida en la Tierra. Decimos que es muy caliente, pero ¿por qué es tan caliente? Por la composición de su atmósfera. La de Venus se compone casi totalmente de dióxido de carbono. El dióxido de carbono, o CO2, representa el 95% de la atmósfera venusiana, y ese elevado volumen de gas atrapa más calor.
Eso significa un importante efecto invernadero. Esa es la razón de que haga tanto calor en Venus. Es un ejemplo extremo de calentamiento global. En Venus, los volcanes son la fuente natural del CO2 y otros gases. Es un proceso que el químico atmosférico Jeff Sutton estudia en la Tierra en el volcán Kilauea, en Hawái. Ciertos compuestos atómicos arden a gran profundidad durante los periodos de actividad del volcán, formando CO2. El gas se origina por la presión creada por el calor del magma, la roca fundida. Asciende hacia la superficie y alcanza el depósito de magma. La presión sobre el magma desciende, lo que permite que los gases atrapados debajo a una gran presión puedan ascender en forma de burbujas. La superficie de Venus probablemente tenga grietas en la lava similares a estas fisuras por las que los gases escapan al aire. Entre 8.000 y 30.000 toneladas métricas de dióxido de carbono escapan de la cámara magmática cada día. Eso equivale de 3,5 millones a 5 millones de toneladas al año. Y eso solo un volcán de la Tierra. Venus tiene más volcanes activos, y eso significa más gases calentando la atmósfera. Y todo ese CO2 se acumula en la atmósfera de Venus, con lo cual se calienta más. La temperatura de 480 grados no es el único rasgo que hace que el gemelo de la Tierra parezca una amenaza. 50 kilómetros por encima de la hirviente superficie de Venus, el caos hace que los 480 grados parezcan un frente frío. Un caos eléctrico que en una fracción de segundo puede alcanzar los 28.000 grados. Cada chispa de luz desprende 100 millones de voltios de electricidad. Los relámpagos ocurren tanto en la Tierra como en Venus, cuando las cargas eléctricas almacenan energía hasta que desprenden una chispa. Miers Oppenheim enseña física planetaria en la Universidad de Boston. Y los investigadores, como él mismo, entran en acción en el Museo de Ciencias de Boston. En estas demostraciones sobre los rayos, unas cúpulas de 10 metros de altura están listas para simular la generación de rayos en Venus. Y entonces comienza el espectáculo. Vean esto. Estamos generando tantos millones de voltios en estas cúpulas que el voltaje tiene que escapar, y lo hace desgarrando las moléculas del aire. El aire de las cúpulas, como sucede en las nubes de Venus, agita la distribución eléctrica de las diminutas moléculas atómicas. Las moléculas divididas producen luz al reagruparse. En eso consiste un relámpago. Las partículas cósmicas que desencadenan el relámpago proceden de estrellas lejanas que explotan. Cuando chocan con la atmósfera, provocan una chispa. Esas partículas llegan de muy lejos y golpean la atmósfera, provocando una lluvia de partículas cargadas. En Venus se producen relámpagos que probablemente contengan una enorme cantidad de energía y pueden recorrer muchos kilómetros. De media alcanzan la Tierra más de 3.000 millones de relámpagos al año. Número de veces que los relámpagos alcanzan la superficie de Venus, 0. La presión atmosférica en Venus es 90 veces mayor que en la Tierra, ya que el peso de la atmósfera creada por los gases es mayor. Esto impide que los relámpagos alcancen la superficie de Venus. En vez de eso, permanecen en las nubes. El aire es tan espeso que ofrece demasiada resistencia a los relámpagos como para que lo atraviesen. Les resulta mucho más sencillo descargar de nube en nube. Y dejando aparte su aspecto, las nubes de Venus no tienen nada en común con las de la Tierra.
De hecho, su principal componente es lo bastante tóxico para abrasar la carne humana. Desde la Tierra se puede ver a Venus titilar como si fuese una estrella matutina y vespertina. No es precisamente un planeta esquivo, y el hecho de que brille tanto en el cielo no se debe solo a que es el planeta más cercano a nosotros, sino a que está totalmente cubierto por esas nubes brillantes y reflectantes. El 80% de la luz solar rebota en las nubes que cubren el planeta. Pero incluso las nubes de Venus, nuestro supuesto planeta gemelo, muestran su naturaleza maligna. Sabemos que las nubes de Venus están formadas de ácido sulfúrico, de ácido de batería, por así decirlo. Y ese ácido sulfúrico se forma a partir del dióxido de azufre que procede de los volcanes de la superficie. Al igual que sucede con el CO2 del efecto invernadero, la presión del gas empuja el dióxido de azufre a la superficie a través de las fisuras volcánicas. Se trata del mismo gas que el químico Jeff Sutton estudia en el volcán Kilauea, en Hawái. El dióxido de azufre es un gas nocivo y tóxico. Llevamos máscaras antigas para proteger nuestros pulmones y vías respiratorias. El dióxido de azufre se combina con la humedad del interior de la nariz y la garganta y forma ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico no es nada agradable. A nadie le gustaría que le echasen encima ácido de batería. Hay que tener cuidado. Básicamente es el mismo compuesto, así que no sería agradable tocar las nubes de Venus. Si el viajero consiguiese sobrevivir a las nubes ácidas de Venus, los relámpagos, el aire tóxico y el calor, ¿qué aspecto tendría la superficie de Venus? El vulcanólogo Jeff Burns, de la Inspección Geológica de los Estados Unidos, viaja por el mundo estudiando qué impulsa la actividad volcánica en los planetas interiores. Cuando Burns se imagina la superficie de Venus, piensa en la tierra baldía oscura y sobrecogedora de los campos de lava de Kilauea, en la gran isla de Hawái. Es muy instructivo poder venir a estudiar este volcán y compararlo con los fenómenos volcánicos ocurridos en la superficie de Venus, ya que aquí podemos estudiarlo sobre el terreno. Incluso podemos tomar muestras y examinarlas minuciosamente. Los geólogos creen que el número de volcanes de Venus supera con mucho los aproximadamente 1500 que hay en la Tierra. En Venus las estimaciones van desde 100.000 a más de 1 millón de formaciones volcánicas. Con tal cantidad de volcanes, la roca de lava cubriría el 70% de la superficie de Venus, al igual que cubre la mayor parte de Kilauea. El suelo se solidifica cuando la lava se enfría y se convierte en roca. Las rocas de la Tierra nos permiten estudiar, por analogía, las de otros planetas. Las rocas basálticas son las más parecidas a las llanuras de Venus. El basalto es un tipo de roca volcánica más común en Venus y en todo el sistema solar interior. Los minerales se congelan y se convierten en pequeños cristales. Una transformación total desde su aspecto al surgir del volcán. Cuando la lava fluye por la superficie, es incandescente, normalmente de color rojo. Pronto se forma una pátina plateada en su parte superior que, en unas pocas semanas, se vuelve negra, como la lava que ven a mi alrededor. Con 8 kilómetros de altura, el Mad Mons es el volcán más grande de Venus. Y su actividad ha dejado un enorme rastro de lava, igual que lo hizo el Kilauea. Aquí pueden ver la estructura. Se forman diques en los lados y además las estructuras internas. Probablemente los grandes canales de la superficie de Venus se formaron de un modo similar, aunque a una escala mucho mayor. Tanto como para crear canales que parecen interminables en todo el paisaje de Venus.
Tanto a lo largo como a lo ancho, los canales son mucho más largos en Venus que en Hawái debido a las condiciones ambientales del planeta. La densa atmósfera y las altas temperaturas hacen que el magma tarde más en convertirse en roca sólida. La escasez de viento y la falta de lluvia hacen que el magma no se enfríe, por lo que la lava de una erupción puede recorrer la superficie durante meses antes de endurecerse. En Venus esperaríamos ver capa sobre capa de rocas volcánicas. Todas serían relativamente negras y de composición basáltica. Probablemente contendrían toques de color rojo debido al hierro oxidado. Normalmente, el flujo de la lava basáltica forma cristales cortantes. Pueden ser muy afilados y tienden a formar cristales cuando se apagan. Y todavía falta el cielo. La densa capa de nubes venusianas dispersa la mayor parte de la luz directa del Sol. Durante el día, la superficie de Venus sería mucho más oscura que la de la Tierra. Además, la luz se dispersa mucho más y habría menos sombras. Todo aparecería más uniformemente iluminado en su superficie. Y debido a la composición de la atmósfera, todo tendría un tono más anaranjado. Además de los cañones, las montañas escarpadas recortan el cielo de Venus. El pico más alto del planeta se encuentra en los montes Maxwell. El Maxwell mide unos 10.850 metros de alto. Es bastante más alto que el Everest o cualquier otra montaña de la Tierra. El Everest mide unos 8.800 metros, así que es mayor que cualquiera de la Tierra. Nuestro planeta hermano parece superar una de nuestras maravillas naturales. Pero ¿cómo es la superficie de Venus si comparamos otro accidente geográfico como los cañones? El Gran Cañón, un abismo erosionado por el río Colorado durante más de 250 millones de años. Cuando la meseta de Colorado se elevó hace millones de años, proporcionó al agua más energía para abrirse paso a través del cañón y erosionar las rocas. Los enormes cañones de Venus también fueron formados por la erosión, pero no la de un río. Los sistemas volcánicos pueden erosionar cañones si su flujo es muy fluido. Los materiales muy viscosos no erosionan tanto como el agua. El Gran Cañón no es más que una parte del sistema del río Colorado, pero incluso considerando su sistema como un todo, ni siquiera se acerca a la longitud de los canales más largos de Venus. Si los antiguos romanos hubiesen sabido de los volcanes, las nubes ácidas, los relámpagos, el aire tóxico y el calor hirviente, quizás no hubiesen bautizado a nuestro malvado planeta gemelo con el nombre de su diosa de la belleza y el amor. Resulta irónico porque, evidentemente, los griegos y los romanos no sabían nada de las condiciones de Venus. Y ahora que lo estamos explorando un par de miles de años más tarde, descubrimos que no es realmente de nuestro agrado. Pero ¿cómo son esos peligros de nuestro planeta gemelo si los comparamos con la violencia cósmica que encontramos en Mercurio? A 77 millones de kilómetros de la Tierra, las colinas cubiertas de polvo y las desiertas llanuras de Mercurio se extienden hasta donde alcanza la vista. Es un lugar sin color. Carece de los colores que encontramos en Marte, la Tierra o incluso en Venus. El doctor Robert Strom, del Laboratorio Lunar y Planetario de la Universidad de Arizona, es una autoridad en geología planetaria desde hace más de 35 años.
Mercurio es el planeta más interior y es bastante diferente a cualquier otro del sistema solar. Mercurio, a 58 millones de kilómetros, es el planeta más cercano al Sol. Es un planeta sin lunas conocidas. Mercurio no tiene atmósfera y puede verse a simple vista desde la Tierra durante las horas del crepúsculo. Con un diámetro un 60% más pequeño que el de la Tierra, Mercurio es el planeta más pequeño del sistema solar. Demasiado pequeño para generar el poderoso campo gravitatorio necesario para retener una atmósfera. La gravedad depende de la masa del objeto, de su masa. Cuanto mayor es la masa, mayor es la gravedad, y en el caso de Mercurio es poca. Debido a la escasa gravedad del planeta, si el peso de ese objeto fuese de 67 kilos en la Tierra, solo pesaría 25 en Mercurio. El tamaño de un planeta sí importa cuando hablamos del calor interno necesario para tener actividad geológica. Las corrientes de convección que producen la actividad geológica se detienen y en general se paraliza y no hay forma de mantener esa actividad geológica. Eso es lo que le ocurrió a Mercurio hace mucho tiempo, cuando ni tan siquiera tenía 1000 millones de años de vida. Los tiempos en que el intenso pulso del planeta producía volcanes y terremotos hace tiempo que terminaron. ¿Es Mercurio un planeta muerto? ¿Qué quiere decir muerto? ¿Hay actividad en su interior? Probablemente no. Seguramente no hay ninguna actividad. Esencialmente es un planeta muerto y lleva muerto unos 4.000 millones de años. Pese a ser un planeta muerto, Mercurio sigue en movimiento. Bautizado por los antiguos romanos con el nombre del veloz dios mensajero, Mercurio orbita alrededor del Sol en 88 días terrestres. Es el más rápido de los planetas. Pero con respecto al tiempo que tarda en rotar sobre su propio eje, Mercurio resulta ser el planeta más lento. Tarda unos 180 días terrestres, medio año aproximadamente. La fuerza gravitatoria del Sol crea una fricción de marea que ralentiza la rotación de Mercurio sobre su propio eje. Eso significa que en Mercurio un año es más breve que un día. La lentitud de su rotación provoca en Mercurio un clima bastante peculiar. Durante 6 meses, la cara expuesta al Sol alcanza los 420 grados. En la otra cara, la temperatura cae hasta los 149 grados bajo cero. Tiene mucho tiempo para calentar la cara expuesta al Sol y mucho tiempo para enfriar la otra. Por eso presenta temperaturas tan extremas. A pesar de su proximidad al Sol, podríamos decir que Mercurio es la oveja negra del sistema solar. Su cielo siempre parece una noche estrellada. Su cielo es negro. La razón de que el cielo de la Tierra sea azul se debe a nuestra atmósfera. El nitrógeno dispersa la luz, preferentemente hacia el azul, y por eso el cielo de la Tierra parece azul. Mercurio carece de atmósfera, así que su cielo es negro. Según la leyenda, Mercurio, el dios romano, inventó el deporte del boxeo. Y este planeta ha salido mal parado del cuadrilátero. Mercurio ha recibido el impacto de millones de meteoros y asteroides en su superficie, debido a que carece de una atmósfera que lo proteja. Nuestra atmósfera, a modo de escudo, protege a la Tierra de la mayoría de los impactos. Cuando un objeto pequeño impacta en ella, normalmente a una velocidad 10 veces superior a la de una bala, su choque con las moléculas de aire los convierte en gas. La Tierra está protegida de los pequeños impactos por esa maravilla que llamamos atmósfera.
Los objetos pequeños y débiles son destruidos por completo por esas fuerzas, mucho antes de que alcancen la superficie de la Tierra. En Mercurio, que carece de atmósfera, los asteroides y meteoros impactan a toda velocidad. Esto ha convertido a Mercurio en el planeta con más cráteres del sistema solar. En Mercurio no se podría dar un paso sin encontrarse con un cráter de impacto. En 1974, la sonda espacial Mariner 10 cartografió la mitad de la superficie del planeta, incluido el mayor cráter jamás visto en el sistema solar. Su rasgo más destacable es la llamada Cuenca de Caloris, un cráter de impacto de gran tamaño que puede medir unos 1.450 kilómetros de diámetro. 1.450 kilómetros de diámetro. Esos son unos 300 kilómetros más que todo el estado de Texas. Los investigadores creen que el meteorito de hierro que provocó el impacto medía casi 100 kilómetros de ancho antes de chocar con la superficie. Poco después del impacto, las ondas sísmicas convergieron en las antípodas, el punto opuesto del planeta. Las ondas sísmicas, las ondas de choque producidas se concentraron simultáneamente en la otra cara del planeta y literalmente destrozaron la superficie. Las turbulencias sísmicas desmenuzaron la corteza y removieron el terreno creando formaciones rocosas poco frecuentes. El terreno de esa zona es muy extraño. De hecho, su nombre técnico es terreno caótico. Y realmente es así. Está retorcido y es irregular, y no tiene ningún sentido según la actividad geológica. Parece como si un gigante hubiese levantado la superficie y la hubiese dejado caer. Los cráteres anteriores se convirtieron de pronto en colinas, algunas de 9,5 kilómetros de ancho y más de 1,5 kilómetros de alto. De hecho, la elevación de la superficie pudo alcanzar 1 kilómetro o 2 de altura en cuestión de pocos segundos. Tuvo que ser algo terrible. Los científicos no tienen forma de saber con exactitud cuándo se produjo el impacto de Caloris. Pero hay algo que sí saben. Si un asteroide de ese tamaño impactase en la Tierra, las consecuencias serían catastróficas. Y acabarían con la civilización humana. Innumerables impactos de meteoros y asteroides han sembrado Mercurio de cráteres y mellas. Mercurio tiene un aspecto desolador, el de un cadáver planetario. La superficie de la Tierra también puede sufrir este bombardeo. El del meteoro de Arizona es uno de los cráteres terrestres mejor conservados y más parecido a los de Mercurio. Esta cuenca en el desierto ha permitido a los geólogos comprender mejor lo que ocurre cuando un meteoro impacta en la superficie de Venus. Después del impacto, la energía de las ondas de choque se propaga por la superficie y eleva toneladas de roca que conforman el cráter. Ese flujo de roca conformó esta cavidad en forma de cuenca y cubrió de restos varios kilómetros a la redonda. Esa misma energía barrió las paredes del cráter y provocó la elevación de estas capas de roca que tengo atrás. Bajo la influencia del choque, la roca no estaba tan quebradiza como suele estar. Era más viscosa. Esta es una de las características de los cráteres de impacto. No solo aquí, en el cráter Meteoro, sino en todo el sistema solar. Pero imaginen que el gran objeto que formó la cuenca de Caloris de Mercurio hubiese caído en el emplazamiento del cráter Meteoro. Se hubiese producido una explosión enorme con fragmentos de material fundido volando alrededor de la Tierra, volviendo a la atmósfera terrestre y causando enormes lluvias de meteoros en todas partes. La onda de choque desgarraría el suelo unos 12.000 kilómetros a la redonda y provocaría tsunamis con olas de 600 metros.
Por toda la Tierra se propagarían tsunamis enormes que inundarían la mayoría de las costas. Aplastaría a Las Vegas, en Nevada. Las ciudades de Salt Lake City, en Utah, San Francisco y Los Ángeles, en California, se desvanecerían en una fracción de segundo. Las ondas de choque se propagarían a través de la Tierra a miles de kilómetros del lugar de un impacto así. Esas ondas sísmicas convergerían en las antípodas del impacto, cerca de la costa de Madagascar, en África, al sur del Océano Índico. Inesperadamente, una sierra emergería de pronto del fondo marino y formaría un terreno caótico como el de Mercurio. Con un objeto tan grande se produciría un terremoto increíble en todos los lugares de la Tierra. El cráter Meteoro no sería más que una muesca en la superficie comparado con la huella dejada por un impacto del mismo tipo que el de Caloris. Sus consecuencias harían desaparecer la cuarta parte del área continental de los Estados Unidos. Si cayese en Arizona, un objeto de ese tamaño barrería buena parte de la costa oeste de los Estados Unidos. Literalmente cambiaría la línea de costa en un instante. Esos cráteres han convertido a Mercurio en uno de los iconos del sistema solar, y algunas de esas huellas esconden misterios. Cuando el radar del Observatorio de Arecibo en Puerto Rico enfocó los polos de Mercurio, mostró algo que dejó perplejos a los astrónomos. Hielo de todo tipo. Es uno de los astros más calientes del sistema solar y tiene hielo en los polos. Y la razón de que tenga ese hielo se debe a que la superficie de Mercurio está tan alterada que el interior de los cráteres de la región polar se encuentra siempre en sombras. Debido a la posición vertical de Mercurio respecto al plano de su órbita, el fondo de algunos de sus cráteres nunca recibe la luz o el calor del Sol. Pero sin fuentes de agua conocidas en el planeta, surge una pregunta. ¿Cómo llegó allí el hielo? Los científicos creen que el misterioso hielo podría proceder de un cometa. Formados por roca, polvo, gases y hielo, los cometas proceden de los confines del sistema solar, donde la temperatura es muy inferior. ¿Podría estar ese hielo en el fondo de cráteres que están permanentemente en sombras o podría ser hielo cubierto por una capa de polvo que lo protegiese de la luz solar? No lo sabemos. Además de las colisiones de estos cometas, existen otros cráteres en Mercurio que no fueron causados por nada que cayese del cielo. Por el contrario, esos agujeros fueron creados por una fuerza de la naturaleza similar a las de la Tierra, que se generó en las profundidades del planeta. Mercurio. Cuando los científicos pudieron observar su superficie con mayor precisión, descubrieron que algunos de sus cráteres podían haber sido causados por algo más que asteroides, cometas y meteoros. El proceso geológico más importante de los que afectaron a Mercurio fueron los cráteres causados por impactos. El segundo proceso geológico en importancia es el volcánico. Aunque no hayamos visto pruebas concluyentes de volcanes en Mercurio, creemos que se produjeron erupciones volcánicas en el pasado. Este pastizal para el ganado, a 3 horas por carretera al norte de Phoenix, podría contener un eslabón de la historia volcánica de Mercurio. Las colinas con cráter son volcanes extintos llamados conos de cenizas, y los geólogos sospechan de la existencia de otros parecidos en Mercurio. Esto es un cono de ceniza, y como pueden ver detrás de mí, tiene un gran cráter en el centro muy característico. Estos volcanes son distintos de los conos de ceniza de Mercurio.
Debido a la menor gravedad de Mercurio, creemos que sus conos de ceniza son mucho más anchos y llanos. Todos los volcanes entran en erupción cuando la presión que ejerce el magma, la roca fundida que contiene, es mayor que la fuerza de la roca que la contiene. La presión aumenta por dos razones: demasiado magma y demasiado gas. Y cuando la presión aumenta en un volcán, suele tener un lugar por el que salir. La lava sale a la superficie y entra en erupción con una explosión. Se produce una zona de apertura y lo que se conoce como una fuente de lava. Si la presión es lo bastante elevada, su fuerza puede disparar lava a más de 30 metros de altura en la Tierra. Pero en Mercurio, con una gravedad tan baja, la fuente podría elevar la lava a una altura de 30 pisos. Aunque estos conos de ceniza de Arizona sirvan para ilustrar el pasado volcánico que compartimos con Mercurio, presenciar allí una de estas erupciones y ver la formación de los conos de ceniza resultaría una experiencia muy diferente. Primero, al carecer de atmósfera, el penacho de humo y restos no se esparciría por el entorno. Ese material saldría al vacío del espacio, ya que Mercurio carece de atmósfera. Ese material se extendería mucho más. Además, en Mercurio no podríamos oír la erupción. Mercurio no tiene atmósfera. El sonido no se transmite. Así que si tocásemos en Mercurio una guitarra, un ukelele o un piano, no oiríamos nada de nada, porque no hay atmósfera que transmita el sonido, por lo que el silencio es total. En 1974, la Mariner 10 examinó solo el 45% de la superficie de Mercurio en una misión con asistencia gravitacional. 30 años más tarde, la NASA lanzó la nave Messenger. Este satélite cartografiará todo el planeta y transmitirá los datos a los científicos ansiosos por responder a todas las preguntas. Quiero ver el otro lado. No sé lo que hay allí, y es algo que llevo esperando 35 años. ¿Será igual que la cara que conocemos? ¿O será algo muy diferente? Pero aunque ya se están reuniendo fondos para explorar en un futuro este extraño enano del sistema solar, quizá no lleguemos a averiguar lo parecidos o diferentes que somos de él. A pesar de las inhóspitas condiciones de Mercurio y Venus, una mirada atenta a nuestro alrededor nos muestra lo bueno, lo feo y lo malo de los planetas interiores. El universo es realmente enorme y nosotros estamos sentados en esta mota diminuta, pero no estamos aislados. Vemos lo que ocurre en esos otros planetas. Esos cambios tremendos y traumáticos que ocurrieron en el pasado y en muy poco tiempo. Ahora podrían suceder en la Tierra. Enriquece nuestro conocimiento sobre quiénes somos y sobre lo peculiar y único de nuestro entorno y que criaturas como nosotros existan en el universo. Y esa evolución, esa exploración, ese girar la esquina, ese descubrimiento de nuevas ideas es lo que realmente somos y tiene un brillante futuro. Mercurio y Venus. Dos mundos hostiles con destinos muy diferentes. Uno está vivo, repleto de peligrosas fuerzas de la naturaleza. El otro es un cadáver planetario, labrado por millones de impactos a gran velocidad. Ambos nos demuestran la peor cara de los planetas en los que algo salió mal. Mercurio y Venus, los planetas interiores. El universo, Mercurio y Venus.
Junto a la Tierra y Marte, Mercurio y Venus componen el sistema solar interior. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, los planetas gaseosos más alejados del Sol, son los planetas exteriores del sistema solar. A lo largo de 4.000 millones de años, los planetas interiores han recogido tantos restos interestelares que se han convertido en cuerpos sólidos. ¿Por qué estudiamos los planetas? ¿Por qué nos preocupamos de la astronomía? Algún día tendremos que dejar el planeta Tierra si queremos sobrevivir como especie a muy largo plazo. Y necesitamos saber qué hay ahí fuera y cuál es la naturaleza del universo. Estudiamos mundos en los que todo es exótico. Pero los procesos físicos y químicos básicos son los mismos que rigen aquí en la Tierra. Nos separan millones de kilómetros de nuestros vecinos rocosos. Pero una visita a Venus y Mercurio nos muestra un ADN común. Venus y Mercurio. Podemos observar estos lugares como mundos con una historia propia, para luego contextualizar la historia de nuestro propio planeta. Venus es el sexto mayor planeta del sistema solar. En su punto más próximo está a 42 millones de kilómetros de la Tierra. Un año venusiano equivale a 225 días terrestres. Y si usted pesa 67 kilos en la Tierra, pesaría 61 en Venus. Venus. Cuando los antiguos romanos miraban al cielo, se sentían cautivados por su imponente presencia. Bautizaron el planeta con el nombre de su diosa del amor y la belleza. Su presencia en el cielo resulta tan hermosa que la relación parece obvia. Venus el terrible calor lo causa un proceso llamado efecto invernadero, el mismo que mantiene la Tierra con un clima controlado y rebosante de vida. Pero un examen más atento de Venus nos indica que este rasgo común puede ser un ciclo vital y un ciclo mortal. En la actualidad, la temperatura de nuestro planeta está aumentando y los científicos han encontrado en Venus una posible causa. El calentamiento global es el resultado de los gases de efecto invernadero que aumentan más y más, y por eso cada vez hace más y más calor. Y cuando observamos Venus nos dijimos, vaya, ahí ya está sucediendo. En los años 90, después del lanzamiento de la nave Magallanes, los vigilantes planetarios comenzaron a observar Venus para ver lo mal que podían llegar a ponerse las cosas aquí en la Tierra. La exploración del espacio nos ha dicho muchas cosas sobre la Tierra y el medio ambiente. Y de hecho el efecto invernadero del que todo el mundo habla ahora a causa del calentamiento global fue descubierto en Venus. Se ha considerado durante mucho tiempo como la hermana de nuestro planeta por su composición, gravedad, densidad y tamaños similares. Venus y la Tierra son casi gemelos en muchos aspectos. Tienen casi el mismo tamaño. Venus es ligeramente más pequeño que la Tierra. Si la Tierra fuese un balón de baloncesto, Venus sería uno de fútbol, un poco menor. Y Venus es el planeta más cercano a la Tierra, por lo que durante mucho tiempo se consideraron literalmente planetas gemelos. Durante siglos, los científicos pensaron que su gemelo, al igual que la Tierra, era un planeta cubierto de océanos profundos, fértiles bosques pluviales y con un clima que permitiría albergar vida inteligente. Antes de la era espacial se pensaba que Venus sería muy parecido a la Tierra, pero cuando llegamos allí y comenzamos a explorarlo, descubrimos que las condiciones eran muy diferentes. Resultó que Venus no era tanto una hermana exótica de la Tierra como una gemela malvada. Son dos planetas muy similares en cuanto a las propiedades de su masa que evolucionaron hasta estados muy diferentes, y eso representa un problema interesante en la comprensión de la evolución planetaria. Es una especie de experimento controlado, dos planetas similares, una evolución de 4.000 millones de años. ¿Y por qué son tan diferentes? Primero, algunas diferencias básicas.
Venus ha sufrido numerosos impactos de meteoros. Uno de ellos tan intenso que algunos científicos creen que podría haber invertido la rotación del planeta. La rotación de Venus es muy lenta. Tiene lo que llamamos una rotación retrógrada. Rota en sentido contrario a todos los demás planetas. Debido a su rotación retrógrada, el Sol sale por el oeste y se pone por el este. Y los días de Venus son largos. Entre un amanecer y el siguiente transcurren unos 8 meses terrestres. Pero su órbita y sus días no son lo que hacen de Venus un planeta inhabitable. En parte, es su terrible clima. Con una temperatura de 480 grados centígrados en la superficie, Venus es el planeta más caliente del sistema solar. Una visita a Venus terminaría antes de empezar. Tardarían unos segundos. Quizás solo un segundo en morir abrasados. A un astronauta sentado en Venus sin un traje espacial se le tostaría la piel, se cocería como un pavo en un horno, pero mucho más deprisa. Para profundizar en la idea de colonizar otros planetas, es el mayor invernadero de la Tierra. Biosfera es el ejemplo perfecto de un invernadero, con paneles de vidrio que dejan entrar el sol y contiene un aire muy caliente. Los rayos solares que atraviesan los paneles de vidrio elevan la temperatura del interior. El aire se calienta y no puede ascender verticalmente hacia la atmósfera por culpa de las paredes. Las ventanas atrapan el calor, calientan el edificio y proporcionan a plantas y árboles un clima habitable. En Venus, los gases de efecto invernadero no atrapan el calor del Sol, pero ralentizan en gran medida la velocidad a la que puede escapar. En cualquier planeta, el efecto invernadero consiste en el aumento de la temperatura de la superficie debido a que los gases de la atmósfera atrapan el calor al tiempo que dejan pasar la luz solar. Estos mismos gases invernadero que en Venus serían fatales para nosotros, son esenciales para la vida en la Tierra. Sin el efecto invernadero, la temperatura media estaría muy por debajo del punto de congelación. Los océanos estarían casi completamente helados y quizás no habría vida en la Tierra. Decimos que es muy caliente, pero ¿por qué es tan caliente? Por la composición de su atmósfera. La de Venus se compone casi totalmente de dióxido de carbono. El dióxido de carbono, o CO2, representa el 95% de la atmósfera venusiana, y ese elevado volumen de gas atrapa más calor. Eso significa un importante efecto invernadero. Esa es la razón de que haga tanto calor en Venus. Es un ejemplo extremo de calentamiento global. En Venus, los volcanes son la fuente natural del CO2 y otros gases. Es un proceso que el químico... Controlado. Dos planetas similares. Una evolución de 4.000 millones de años. ¿Y por qué son tan diferentes? Primero, algunas diferencias básicas. Venus ha sufrido numerosos impactos de meteoros. Uno de ellos tan intenso que algunos científicos creen que podría haber invertido la rotación del planeta. La rotación de Venus es muy lenta. Tiene lo que llamamos una rotación retrógrada. Rota en sentido contrario a todos los demás planetas. Debido a su rotación retrógrada, el Sol sale por el oeste y se pone por el este. Y los días de Venus son largos. Entre un amanecer y el siguiente transcurren unos 8 meses terrestres. Pero su órbita y sus días no son lo que hacen de Venus un planeta inhabitable. En parte, es su terrible clima. Con una temperatura de 480 grados centígrados en la superficie, Venus es el planeta más caliente del sistema solar. Una visita a Venus terminaría antes de empezar. Tardarían unos segundos. Quizás solo un segundo en morir abrasados. A un astronauta sentado en Venus sin un traje espacial se le tostaría la piel, se cocería como un pavo en un horno, pero mucho más deprisa.
El terrible calor lo causa un proceso llamado efecto invernadero, el mismo que mantiene la Tierra con un clima controlado y rebosante de vida. Pero un examen más atento de Venus nos indica que este rasgo común puede ser un ciclo vital y un ciclo mortal. Mercurio y Venus. Dos mundos hostiles con destinos muy diferentes. Uno está vivo, repleto de peligrosas fuerzas de la naturaleza. El otro es un cadáver planetario, labrado por millones de impactos a gran velocidad. Ambos nos demuestran la peor cara de los planetas en los que algo salió mal. Mercurio y Venus, los planetas interiores. El universo, Mercurio y Venus. Junto a la Tierra y Marte, Mercurio y Venus componen el sistema solar interior. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, los planetas gaseosos más alejados del Sol, son los planetas exteriores del sistema solar. A lo largo de 4.000 millones de años, los planetas interiores han recogido tantos restos interestelares que se han convertido en cuerpos sólidos. ¿Por qué estudiamos los planetas? ¿Por qué nos preocupamos de la astronomía? Algún día tendremos que dejar el planeta Tierra si queremos sobrevivir como especie a muy largo plazo. Y necesitamos saber qué hay ahí fuera y cuál es la naturaleza del universo. Estudiamos mundos en los que todo es exótico. Pero los procesos físicos y químicos básicos son los mismos que rigen aquí en la Tierra. Nos separan millones de kilómetros de nuestros vecinos rocosos. Pero una visita a Venus y Mercurio nos muestra un ADN común. Venus y Mercurio. Podemos observar estos lugares como mundos con una historia propia, para luego contextualizar la historia de nuestro propio planeta. Venus es el sexto. En la actualidad, la temperatura de nuestro planeta está aumentando, y los científicos han encontrado en Venus una posible causa. El calentamiento global es el resultado de los gases de efecto invernadero que aumentan más y más, y por eso cada vez hace más y más calor. Y cuando observamos Venus nos dijimos, vaya, ahí ya está sucediendo. En los años 90, después del lanzamiento de la nave Magallanes, los vigilantes planetarios comenzaron a observar Venus para ver lo mal que podían llegar a ponerse las cosas aquí en la Tierra. La exploración del espacio nos ha dicho muchas cosas sobre la Tierra y el medio ambiente. Y de hecho el efecto invernadero del que todo el mundo habla ahora a causa del calentamiento global fue descubierto en Venus. Lo que descubrieron sobre Venus arrojó nueva luz sobre lo delicado que es el efecto invernadero de la Tierra. Venus no siempre fue así de caliente. Creemos que en el principio de su historia era más parecido a la Tierra en su superficie y perdió sus océanos debido a lo que llamamos un efecto invernadero desbocado. Así que Venus es un ejemplo de que en un planeta puede producirse un cambio global en el peor de los casos posibles. No tendríamos que convertirnos en Venus para encontrarnos con problemas. Bastaría con un leve movimiento en esa dirección. El valor de este estudio es que nos permite probar nuestros modelos climáticos. Por medio de los modelos generales de circulación por ordenador, los científicos pudieron calcular el incremento de la temperatura en la Tierra basándose en la cantidad de gases de efecto invernadero en Venus. Pero, ¿cómo funciona en Venus el efecto invernadero que hace que sea tan caliente? Esto es Biosfera 2. Situado cerca de las montañas Santa Catalina en Arizona, fue construido por un grupo de investigadores, el mayor planeta del sistema solar. En su punto más próximo está a 42 millones de kilómetros de la Tierra. Un año venusiano equivale a 225 días terrestres. Y si usted pesa 67 kilos en la Tierra, pesaría 61 en Venus.
Venus. Cuando los antiguos romanos miraban al cielo, se sentían cautivados por su imponente presencia. Bautizaron el planeta con el nombre de su diosa del amor y la belleza. Su presencia en el cielo resulta tan hermosa que la relación parece obvia. Venus se ha considerado durante mucho tiempo como la hermana de nuestro planeta por su composición, gravedad, densidad y tamaños similares. Venus y la Tierra son casi gemelos en muchos aspectos. Tienen casi el mismo tamaño. Venus es ligeramente más pequeño que la Tierra. Si la Tierra fuese un balón de baloncesto, Venus sería uno de fútbol, un poco menor. Y Venus es el planeta más cercano a la Tierra, por lo que durante mucho tiempo se consideraron literalmente planetas gemelos. Durante siglos, los científicos pensaron que su gemelo, al igual que la Tierra, era un planeta cubierto de océanos profundos, fértiles bosques pluviales y con un clima que permitiría albergar vida inteligente. Antes de la era espacial se pensaba que Venus sería muy parecido a la Tierra, pero cuando llegamos allí y comenzamos a explorarlo, descubrimos que las condiciones eran muy diferentes. Resultó que Venus no era tanto una hermana exótica de la Tierra como una gemela malvada. Son dos planetas muy similares en cuanto a las propiedades de su masa que evolucionaron hasta estados muy diferentes, y eso representa un problema interesante en la comprensión de la evolución planetaria. Es una especie de experimento